Procesos cognitivos básicos como la atención, la percepción y la memoria enmarcan la extensa complejidad del desarrollo neurobiológico, pero es por ello que al verse afectados estos procesos impactan trascendentalmente en la vida, la condición o estado de los individuos. Teniendo en cuenta esto, a continuación les contaremos de qué tratan y algunas de las afectaciones que se mencionan en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. En primer lugar, les hablaré de la definición y teorías de la atención. La atención no cuenta con un concepto único, sino con distintas características debido a los efectos que produce el procesamiento de la información. Según teóricos como Kellman en 1973, plantean el estudio de la atención como la capacidad del procesamiento. Norman y Brown en 1975 afirman que al realizar una tarea no solo se limita a los recursos atencionales, sino que se determina por la calidad de los datos del procesamiento. Spiel, Hill y Neisser en 1976, estos autores afirman que a medida que progresa la práctica, disminuye la demanda de atención. En la teoría de Heath, Snyder en 1977 establecieron dos procesos, en los procesos controlados y los procesos automáticos. En los procesos controlados es un procesamiento que requiere de atención consciente, lo cual puede ser cambiante por situaciones o estímulos. Y en el proceso automático es un procesamiento que no consume de recursos atencionales, es rápido y difícilmente accesible al consciente. Noah y Helpel en 1979 introducen la idea de la atención como un conjunto relativamente específico que forman un sistema de recursos centrales de la capacidad del procesamiento. Hill, Dams y Snyder en 1891 afirman que la atención se distribuye en diferentes fuentes de información. En segundo lugar, les hablaré de la psicopatología clásica de la atención. La psicopatología atencional plantea dos tipos de clasificación, cuantitativa y cualitativa. Desde los planteamientos clásicos, la atención se caracteriza por estar íntimamente ligada con la concentración. Según Scherzer, la atención la define como orientación activa o pasiva de las consecuencias hacia algo que se experimenta. A partir de esto, nos ofrece las siguientes clasificaciones de los trastornos atencionales, como son la falta de atención y trastornos de la concentración, estrechamiento de la atención, oscilación de la atención. También otros autores como Higuera, Jiménez y López afirman que la atención estaría tan relacionada con la conciencia que no sería posible separarla de ella. De esta manera, clasifican las psicopatologías atencionales entre anormalidades cuantitativas como elevación umbral de la atención, indiferencia, inestabilidad de la atención, fatigabilidad de la atención. Por otro lado, dentro de las alteraciones cualitativas se ubica la perplejidad, donde el sujeto no acierta a comprender sus actos y circunstancias que lo rodean. Y por último, les hablaré del planteamiento desde la psicopatología cognitiva. En esta fase no encontramos una teoría que sea capaz de integrar todos los aspectos de la atención, pero sí ofrece divisiones como son atención como concentración. Esta alteración está relacionada con la fijación. La atención como selección es la habilidad de separar los estímulos relevantes de los estímulos no relevantes. Y la atención como activación es el estado de activación del organismo que permite estar en alerta. Y la activación como vigilancia hace referencia al estado de hipersensibilidad o alta receptividad del entorno. Y por último nos habla de la atención como expectativa. Es la capacidad
que tiene la capacidad de experiencia que tiene el sujeto para realizar con eficaz una tarea concreta. La memoria permite a la mente influenciarse a través de la experiencia. Ella forma conexiones neuronales y de este modo constituye una parte fundamental en el desarrollo del cerebro y de la mente humana. Es por eso que la memoria humana parece responsable del funcionamiento de tareas muy dispares, tales como recordar un número telefónico, reconocer a una persona y llamarle por su nombre, o incluso recordar habilidades previas como ejecutar una actividad que ya hayamos realizado anteriormente y de esta manera ahorrar tiempo. Sin embargo, en este proceso cognitivo también suelen presentarse fallas. Freud las denominó psicopatologías de la vida cotidiana, las cuales pueden llegar a ser indicativo de la existencia de un síndrome amnésico, una patología grave como implicaciones muy diferentes. Pero existe algo denominado paramnesias, las cuales generan una perturbación que impiden recordar ciertas cosas. Y con esto quiero decir que no hace falta tener un trastorno mental para experimentar ciertas anomalías en los procesos de memoria. En la década de los 60 se impuso una forma de pensar sobre la memoria, pero de estas solo se han mantenido algunos términos que conocemos, como lo son el de memoria a corto plazo. En esta se mencionan que hay una duración limitada de la capacidad de recordar. En los casos en que se ve afectada por trastornos, es muy común en quienes padecen de amnesia anterógrada, pidiéndoles la capacidad de adquirir una nueva información. De otro lado, se encuentra la memoria a largo plazo. Esta contiene los recursos autobiográficos, el conocimiento del mundo, así como el lenguaje, sus reglas y sus significados de los conceptos. También Tulbin, 1972-1983, postula que dentro de esta memoria permanece la memoria episódica, que es la responsable de mantener los recuerdos. Por ejemplo, a dónde y con quién cenamos la semana pasada. De otro lado, también está la memoria semántica, la cual trata de mantener presentes los conocimientos. Por ejemplo, las reglas de comportamiento social o lo que sabemos de cierto tema. Psicopatología de la percepción y la imaginación. Los trastornos creativos y de la imaginación se clasifican en dos grupos: distorsiones y en engaños perceptivos. Según Milton, en 1985 concluía que las primeras solo son posibles mediante los órganos de los sentidos. Muchas veces se clasifican como sensoriales, que se producen cuando un estímulo que existe fuera de nosotros y además es sensible a los órganos sensoriales es percibido de un modo distinto dadas las características que se puedan tener, como una percepción distinta a la habitual, un modo en que otras personas perciben este estímulo. Clasificación de la psicopatología de la percepción y de la imaginación. Distorsiones perceptivas o sensoriales. Hiperestesias versus hipoestesias son anomalías en una percepción de la intensidad. Hiperalgesias versus hipoalgesias son anomalías en una percepción del dolor. Metamorfosias son anomalías en una percepción del tamaño o la forma. Dismegalopsia son anomalías en una percepción del tamaño. Micropsia y macropsia. Distorsiones perceptivas o sensoriales. Es perceptiva la intensidad de los estímulos que pueden presentarse en anomalías por producir tanto exceso y que sea muy continuo. En el estado de la esquizofrenia puede presentarse hiporestesia visuales en la que los colores los ve muy fuertes, muy vivos. Las algesias lo constituye la histeria de conversión, donde la persona no da muestra de sentir algún dolor.